Los hijos de Dios vivimos para hacer su voluntad. Mire, lo vamos a decir siempre, los hijos de Dios no estamos escapando de nada. No esperamos su venida porque estamos escapando de algo, sino porque le amamos. Él viene, pero viene a buscar una iglesia gloriosa. Y la función y el trabajo es preparar a la iglesia. Dios a través de los santos está preparando a la iglesia. Yo no soy iglesia, usted no es iglesia, nosotros somos iglesia. Ningún llanero solitario puede decir yo soy iglesia. Somos iglesia de Cristo y Dios nos está usando a la iglesia para limpiar a la iglesia. Usar la palabra para lavar a la iglesia. Bueno, basta de saludarse ya. Tanto se van a saludar, tanta bronca se van a tener. Se van a saludar. Los hijos de Dios producen obediencia en toda la tierra. Lo venimos hablando esto. Se produce obediencia a través de los hijos de Dios en la vida, en el cotidiano vivir, en el trabajo donde estás, en tu matrimonio, en tu casa, en tu familia. Hay una responsabilidad. Antes de continuar con la prédica, reciban los saludos de los hermanos de Carlos Paz, de la pastora Marisa. Estuve allí, compartimos con mi esposa. Bueno, mi esposa fue a Córdoba a enfermarse, así que bueno, la dejamos ahí, la dejamos engripada y pude ahí tomar un café con la pastora, pudimos compartir con la iglesia allí, así que bueno, reciban los saludos. De manera especial le mandaron un saludo a toda la congregación, a toda la iglesia que nos está escuchando y viendo también por internet. Estuvimos con los pastores de Dianfunes, ahí sí estuvo mi esposa, después se enfermó. Y tomamos un café y compartimos un tiempo hermoso y nos hablaban de lo que Dios está haciendo a través de sus vidas, ¿sí? Y déjeme decirle, en Córdoba hay más administración, tenemos en Villanueva, tenemos a los hermanos de Morteros también, que seguramente están conectados y viéndonos, y se está seguramente por abrir otra casa de familia más en aquel lugar, pero damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en aquel lugar. Así que reciban los saludos de la iglesia de Córdoba. Qué linda Córdoba, ¿sí? Qué lindo, cómo nos gusta Córdoba. Así que bueno, reciban los saludos de la pastora Marisa Metrevián, que está en Carlos Paz, de los pastores Amados, los amamos, pero el apellido es Amado. Allí Adrián y Ani y sus hijos haciendo un trabajo hermoso de parte de Dios, y también en la pastoral. Esto es lo lindo, es cuando vemos la iglesia no como la iglesia cristiana Vida Eterna en Córdoba, sino vemos la iglesia como la iglesia de Dios, ¿sí? Allí en Dianfunes se está trabajando muy lindo con la pastoral de la ciudad, ¿sí? Se está haciendo un trabajo regional, local, y esto es lo lindo, cuando dejamos de... Por supuesto que tenemos nuestra identidad, lo aclaro siempre, somos Iglesia Cristiana Vida Eterna, pero no somos la iglesia, ¿sí? Somos parte de esa casa global que Dios está edificando, y el trabajo es preparar a la iglesia, y preparar a la iglesia no es solamente mi administración, mi casa, mi familia, sino toda la iglesia de Cristo en cada ciudad. Por eso la palabra de hoy va a hablar un poco de esto, cómo se produce la obediencia a Dios a través de los hijos de Dios. Mateo, era un Mateo solo. Mateo capítulo 28, verso 19 al 20, dice, vayan y hagan discípulos por todos lados. La intención de Dios es darse a conocer. Esta es la intención de Dios. Fue en el huerto del Edén a través de Adán y de Eva, y sigue siendo hoy. Dios tiene la intención de darse a conocer. Ayer hablábamos y Leo creo que compartía y nos hablaba de este sentir de cómo hago para que mi hermano, para que mi familia conozca a Dios. Y sentía que Dios le decía, yo también quiero que me conozcan. Y uno dice, ¿cómo Dios también quiere? Sí. La intención de Dios es darse a conocer, y siempre fue a darse a conocer a través de sus hijos. Por eso el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Lo hemos hablado muchas veces. Dice, vayan y hagan discípulos en todos lados, enseñándoles todas las cosas que yo les mando.
Había un mandato para los hijos de Dios. Vayan y produzcan obediencia en toda la tierra. Lo tengo que remarcar así porque si no, no parezco un predicador. Tenemos que producir obediencia. ¿Cómo lo hago? Siendo intencional. ¿Cómo somos intencionales? Entendiendo lo que Dios quiere, siendo guiados por su Espíritu. Mire, hablábamos en la congregación de Carlos Paz, hablaba del estanque de Bethesda. Allí había un hombre durante 38 años lisiado. Había la tradición judía, hablaba y decía que cada tanto en ese estanque bajaba un ángel y movía las alas, ¿sí? Movía las aguas y el primero que descendía recibía sanidad. Era tradición, ¿sí? Pero allí estaban los enfermos, esperando que suceda. Estaban esperando el milagro de Dios en aquello que les habían dicho que iba a suceder. Y este hombre, cuando se acerca a Jesús, le pregunta: ¿querés ser sano? Y le contesta: ¿cómo voy a ser sano si no hay nadie que me meta? Dios no le estaba preguntando cómo iba a ser para entrar al estanque. Le estaba diciendo si quería ser sano. Y a veces nuestra mentalidad es en querer hacer las cosas a nuestra manera. Dios nos viene hablando de esto toda la semana pasada, toda la anterior. Nos viene hablando por todos los pastores y los líderes, nos han hablado la misma palabra. El intentar, el tener nuestro deseo en no hacer las cosas a nuestra manera, sino entender lo que Dios quiere en mi matrimonio, lo que Dios quiere en la familia, lo que Dios quiere en la congregación de los santos, porque tenemos buenas intenciones, pero a veces las buenas intenciones no sirven, no alcanzan, y a Dios no le interesa la buena intención, sino que hagamos realmente su voluntad. Y este hombre estaba allí, postrado, y decía: bueno, mi sanidad está en el movimiento de las aguas. Y Jesús no le preguntó cómo quería ser sano, le dijo si quería ser sano. Hasta que Jesús le da una orden y le dice: agarra tu lecho y levántate. Y en ese momento él fue obediente. La obediencia produjo un cambio. ¿Y sabe qué? A veces queremos entender para obedecer. Esto es parte de nuestra realidad. Es parte de lo que queremos. Queremos primero entender para después obedecer. Pero en el Señor es obedecer para después entender. Es necesario ser obediente. Este hombre salió de la manera en que él quería. Le dijo: ¿querés ser sano? No hay nadie que me meta al agua. Bueno, agarrá tus bártulos y andate. Y este hombre fue obediente y hubo un cambio en su vida. Por supuesto que en el camino hubo trabas. Dice que los judíos se acercaron a él y le dijeron: ¿cómo? Hoy es sábado, ¿qué haces llevando tus cosas? No te es lícito. Claro, era el día sábado, el día... no podés. Él dice: mira, me dio la autoridad el que me sanó. Y tenemos que entender que los hijos de Dios logramos la autoridad caminando en obediencia. Es la única manera que Dios nos da autoridad para transitar en esta vida, para poder vivirla, para poder hacer su voluntad, es siendo obediente muchas veces sin entenderlo, sin comprender realmente lo que Él o cómo quiere hacerlo. Yo le digo a mi esposa: sé muy claro lo que Dios quiere. El tema es que no sé cómo. Y este es un tema, y no hay problema en no saber cómo. ¿Y sabe qué? Y nos vamos a equivocar, y no hay problema en equivocarnos. El problema es vivir en una equivocación constante, porque así se hace y porque así lo hacíamos, y no importa, pero así hay que hacerlo, entonces lo hago y vivo en una equivocación eterna. Es saludable decir: la verdad que sé lo que Dios quiere, pero no sé cómo, y me voy a ir equivocando hasta que entienda cómo, la manera, hasta que aprenda y tenga un oído espiritual sensible a escuchar esa voz de Dios. Vayan y produzcan obediencia en toda la tierra. Ese fue el mandato para los hijos de Dios. Ese fue el mandato para los discípulos. Al vivir gobernados por su amor, Él puede ser visto en nosotros. Cuando nos gobierna una ley, cuando solamente nos gobiernan órdenes, nosotros hacemos obediencia, pero por temor,
por miedo a que haya castigo. Pero ¿qué dijimos? Venimos diciendo esto, Dios no representa miedo para nosotros. Nosotros no somos obedientes por temor. Somos obedientes a causa de la demanda de Dios en la vida de sus hijos. Hay algo que Dios me mandó a hacer. Hay algo que Él quiere hacer a través de mi vida, en mi matrimonio, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en la sociedad, en el lugar donde vivo. Dios quiere ser visto porque Dios dice que somos luz y somos sal del lugar. Hay una demanda, ¿sí? La obediencia es por la demanda de Dios, no por temor. No hacemos caso para que no nos vaya mal como, ¿sí? Le hago caso a papá porque si no cobro. ¿A cuánto le pasó esto? Sí, creo que a todos no pasaba. ¿Por qué haces caso? Porque si no cobro. Pero el segundo estadio de un hijo es el entendimiento de que es obediente porque le conviene, no porque va a cobrar. Soy obediente para que me vaya bien. Soy obediente por la demanda de Cristo en mi vida. Porque Dios quiere hacer algo a través de mi vida, entonces soy obediente. Y el tercer paso es disfrutar, es anhelar, es gozarnos de hacer la voluntad de Dios. Porque esto se aprende, esto en el camino. Por eso es hacer para comprender, es obedecer para después entender. Al vivir gobernados por su amor, porque ¿sí? Dios nos da su voluntad o nos hace participantes de su voluntad porque nos ama. ¿Por qué usted corrige a sus hijos? ¿Porque le tiene bronca? No, yo lo corrijo porque tengo una bronca bárbara al pibe. Entonces lo estoy mirando para ver cuándo se equivoca. Cuando se equivoca, ¡suap! Golpe de puño. ¿No? Corregimos a nuestros hijos porque los amamos, porque queremos que les vaya bien, porque queremos que crezcan sanos, fuertes, queremos protegerlo, es protección. La voluntad de un padre sobre un hijo es protección, es amor. Por eso somos gobernados no por una ley, sino por el amor de Dios. Somos gobernados por Dios porque Él es amor, porque Él no tiene amor. Somos verdaderos luminares en esta tierra. En Mateo 5, 13 y 16 nos habla de que somos luz y somos sal. Darse a conocer a quienes no lo han visto. Es la intención de Dios a través de sus hijos. Darse a conocer a través de sus hijos. Y se produce obediencia al Padre cuando Él puede ser visto en sus hijos. Cuando yo soy obediente y vivo para hacer su voluntad, Dios es visto en mi vida. Yo le puedo predicar mucho a mi hijo, pero lo único que va a transformar su vida es la vida que Él vea en mí. Si ve una vida distorsionada de Dios, Él va a vivir una vida distorsionada de Dios, o mucho peor, no querrá vivir una vida hipócrita. Hoy dice, mira, mi papá habla muy lindo, pero la verdad que vive muy feo. La verdad que predica precioso, pero en la vida cotidiana es un desastre. Entonces, lo probable es que mi hijo no se convierta en un hipócrita como yo. Que diga, no, yo paso. Está todo bien, está lindo lo que haces, ¿sí? Te apoyo, papá, pero esto no lo quiero para mi vida. Entonces, la obediencia produce obediencia. La vida de Dios en mi vida produce vida de Dios en mis hijos, en mi casa, en mi administración, en todo lo que hago. Por eso la palabra de Dios a su pueblo fue, serán benditos en el campo, en la ciudad, cuando tengan hijos, cuando trabajen, hasta las bestias, no las bestias familiares, ¿no? Sino las bestias que críen. Ahora, si no hacen mi voluntad, les va a ir mal. Allí por Deuteronomio está. Si no hacen mi voluntad, les va a ir mal en la ciudad y les va a ir mal en el campo. Les va a ir mal en todo lo que hagan. Se produce obediencia al Padre cuando el Padre es visto en los hijos de Dios. Es necesario que el mundo vea a Cristo en nosotros. Cuando el mundo vea a Cristo en la iglesia, creerán y serán salvos. Anótelo mentalmente, Apocalipsis 1:13. Esto lo hemos hablado muchas veces. Allí Juan, este anciano,
cantando, orando, meditando en Dios, escucha una voz. Y cuando se da vuelta para ver la voz, para ver quién era el que hablaba, ve las iglesias, la iglesia diseñada por Dios. Y en medio de la iglesia ve a un Jesús glorificado, ve a un Cristo. La única manera, sí, porque a veces decimos, no, porque Dios puede ser, no, la única manera en que Dios será visto es a través de la iglesia. Porque hay una intención de que seamos luz y sal. Él tiene que ser visto en nosotros. Cuando el mundo vea a Cristo en la iglesia, creerán y serán salvos. Esta fue la función de Adán y de Eva. Que Dios sea visto en ellos, lo hemos hablado, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Había una intención de Dios para que sus hijos manifestasen su imagen. Era la única manera en que la creación podía ver a Dios, a través de sus hijos. Esta era la intención. Pero claro, por medio de la desobediencia a Dios, dejó de manifestarse la imagen de Dios a través de sus hijos, a través de Adán y Eva. La obediencia producía una relación íntima con Dios y la creación podía ver a Dios y el hombre y la mujer gobernaban a través de la imagen de Dios. Lo hemos hablado muchas veces. La creación no respetaba a Adán y a Eva, respetaban la imagen que ellos transmitían, porque fueron creados imagen y semejanza de Dios, la obediencia. Por medio de la obediencia era visto Dios. Ellos vivían a la manera de Dios, hacían la voluntad de Dios. Génesis 2:15, si comes de este fruto, morirás. Este fue el mandato para el hombre y para la mujer. Mira, todos estos frutos podés comer, todo lo que hay podés disfrutarlo, pero este no. Y era el conocimiento, y era el deseo de hacer la voluntad propia. Génesis capítulo 2, verso 15, espero habérselo pasado porque ya dije varios versículos que los chicos no se lo pasé y me van a retar. Génesis capítulo 2, verso 15 dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. De esto podemos hablar un rato largo, ¿no? ¿Qué hacía la serpiente que Dios había creado? Pero ¿qué hacía en el huerto? No era el lugar de la administración de Dios. Quizás el hombre se descuidó un poquito, puede ser. O a veces decimos, no, pero la mujer tuvo el primer contacto. Sí, pero quien estaba para custodiar el huerto era Adán, no era Eva. Dice, se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquiera árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esto hemos hablado muchas veces. El hombre siempre tiene un deseo de conocer, quiero saber por qué. ¿Sí? Hasta en las peores cosas, digo, decime por qué. Quiero saber. No es una manera, quiero saberla. Hay un deseo del conocimiento y Dios, la intención de Dios era que conociéramos el bien, no el mal. Como todo papá, creo que ningún padre quiere que sus hijos conozcan el mal, lo van a conocer, pero ninguno de nosotros quiere que conozca el mal y los vamos a preservar siempre de que conozcan el mal. Pero bueno, el hombre y la mujer querían, dice que vio el fruto, era agradable a la vista, empezaron a tomar sus decisiones. ¿Se entiende? Dios le dice, esto no. Como papá le dice, esto no. Tienen todo, pero esto no. La primera desobediencia. Dijeron, al final no. Pensé que no lo podíamos comer porque era feo. Pero no. Tomó su propia decisión. Si comes de este fruto, sin duda morirás. ¿Qué murió? La pregunta, ¿no? ¿Qué murió? Porque Adán siguió vivo y Eva también. ¿Qué murió? ¿Les habrá mentido Dios? El Padre les habrá mentido como para que tengan miedo. Che, ¿qué hacemos? ¿Sí?
Allí en la intimidad de Dios se habló de ¿qué hacemos? Y decirle que se van a morir para que no lo coman. No fue así. Hubo una muerte. Lo que murió fue la conexión con Dios. Fue la vida de Dios en el hombre. Fue la posibilidad de transmitir la imagen, de ser luz, de ser lo que gobernaba y regía a través de la imagen de Dios la propia creación. Dejó de habitar ese espíritu de vida en ellos y tuvieron que ser sacados de lo de Dios. La desobediencia sería su manera de vivir. Era donde tenían que, ahora sí era necesario hacer su propia voluntad. Y si seguimos con la historia, lo hemos hablado, Caín se levanta contra su hermano, hijo de este matrimonio, porque por querer hacerlo de Dios a su manera. Lo dijimos el domingo pasado, el problema de Caín no era la ofrenda, él dio de lo que producía. La ofrenda de Caín seguramente fue hermosa, pero se preocupó quizás más por la ofrenda que realmente por la intención. Él quería hacerlo de Dios a su manera. Caín es el claro ejemplo de querer hacer lo correcto, pero a su propia manera, en su propia manera. Él no tenía un problema con su hermano, pero terminó matándolo, porque su hermano manifestaba a Dios en la tierra. Hacía las cosas a la manera de Dios, y todo, lo dijimos la semana pasada, todo lo que manifieste a Dios en esta tierra será perseguido. Habrá un deseo de distorsión del diablo a la sociedad. Y vamos a hablar un poquito al final de cómo todo es distorsionado por el enemigo. Dejó de habitar ese espíritu de vida en ellos. Esa fue la muerte. La muerte de la vida de Dios en ellos. Comenzarían a vivir tomando sus propias decisiones, experimentando qué cosas podían, entre comillas, ser buenas, porque todo lo que está fuera de Dios no es bueno. La manera de vivir y las decisiones serían probando, como el guiso, ¿no? Le falta sal, le falta pimienta. La desobediencia sería su manera de vivir. Claro, una vida moría, esto era lo que moría. Moría la relación que Dios tenía, la vida que Dios tenía a través de ellos, la manifestación de su vida a través de ellos. Juan 3:3, si usted me acompaña, dice Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no pueden ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieres decir? Perdón, le voy a poner un poco de énfasis, ¿no? Si no me va a retar la profe de lengua. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. El ser humano solo puede producir la vida humana. Era la vida que Adán y Eva podían producir después de la separación con Dios. Pero la vida espiritual nace del Espíritu. ¿Qué vida murió? La vida de Cristo en el hombre y en la mujer. ¿Qué vida tiene que nacer? Hablaba Jesús con Nicodemo. La vida de Cristo que se cortó en el huerto. Hay una vida que se cortó y hay una intención de Dios de que esa vida vuelva a habitar al ser humano, vuelva a gobernar al ser humano. Una muerte y una vida, una muerte y un nacimiento. Jesús era lo que hablaba con Nicodemo, que murió la conexión con Dios en el huerto del Edén. Si comes de este huerto, si me desobedeces, ciertamente vas a morir. Vas a morir a mi voluntad. Vas a morir a hacer lo que yo te mando a hacer. ¿Qué nació? La conexión con el cielo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pongan los ojos, voy recordando algunos versículos y capítulos que hemos leído. Pongan los ojos en lo de arriba y no de lo de abajo, porque lo de abajo tiene fecha de vencimiento.
¿qué nació? ¿Qué murió? La obediencia. ¿Qué nació? La obediencia. Con la desobediencia la vida se interrumpió. Adán cortó relación. Con el segundo Adán la vida nació. Era lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, y Nicodemo no entraba en su cabeza. Dice, como un hombre mayor tiene que volver al vientre de su madre. ¿Cómo es esto posible? Es necesario nacer de nuevo. Hacer que las cosas sucedan. Esto es lo que hacen los hijos de Dios. Somos luz y somos sal. Y por medio de la obediencia hacemos que las cosas sucedan. Les hablaba del estanque de Betesda. Jesús estaba haciendo que las cosas sucedan. No, pero tiene que moverse el agua, entonces cuando yo tengo que llegar no puedo. 38 años esperando que las cosas se hagan a su manera. 38 años postrado, quizás su familia llevándolo hasta ahí o quizás arrastrándose hasta el lugar. 38 años, quizás semanas quedándose en el mismo lugar para ver si en algún momento quedaba en un primer lugar. Sin embargo, quería hacer las cosas a su manera, como lo había aprendido. La solución que él veía, sabía que no lo iba a poder hacer nunca, pero sin embargo estaba ahí. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces hacemos cosas que sabemos que no van a funcionar? Hay un dicho que dice, es imposible que las cosas cambien haciendo siempre lo mismo. Es imposible. En cuestiones de política, es imposible que las cosas cambien estando los mismos. Es imposible que mi familia corrija su manera de vivir si yo sigo haciendo lo mismo en mi casa. ¿Por qué? Porque estoy gobernando mi familia a mi manera, entonces estoy prueba y error. Pero esto funciona, esto no, en esto los amenazo, en esto los obligo a que no. Llega una edad donde los hijos ya no te obedecen más. Ya no hay más temor en el padre, no hay más temor en el hijo. Por eso los hijos tienen que crecer entendiendo que la voluntad de papá y mamá es que les vaya bien. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero tiene que haber una comprobación de esto. No puede haber prueba y error, si no pasaremos la vida sufriendo. Hacer que las cosas sucedan significa esto. Jesús hizo que las cosas sucedan. Este hombre estaba esperanzado en algo que no iba a llegar a ser nunca, según él. Y los hijos de Dios hacemos necesariamente que las cosas sucedan. No nos rendimos, sino que buscamos cada día hacer su voluntad. Quizás lo que hice no era la voluntad de Dios. O quizás sé lo que Dios quiere que haga, pero lo hice mal. Porque ¿sabe qué? Este es mi problema. Sé qué, pero muchas veces no sé cómo. El cómo no lo sé, Dios nos lo irá revelando. Y seguramente nos equivocaremos en el camino, pero tenemos que tener bien claro lo que Dios quiere. Por eso necesitamos volver a la palabra, volver a conocerlo a Él. Porque si no lo conocemos a Él, ¿cómo voy a conocer su voluntad? Si yo no intimo con papá y con mamá, no tengo relación con ellos, ¿cómo voy a saber lo que quieren y lo que no? Ellos pueden querer que me vaya bien, pero no puedo vivir a través de sus experiencias y yo no los conozco. Y este es el deseo, tiene que ser el anhelo de los hijos de Dios, conocerlo más a Él para poder conocer más su voluntad, dejar de ver a Dios a través de las personas. Porque es cierto, conozco a Dios y conocí a Dios a través de alguien y honro la vida de aquellos que pude ver a Dios. Pero hay un estadio en el ser humano donde tiene que experimentar la vida de Dios. Tenemos que dejar de ver a Dios a través de una persona solamente. Por supuesto, lo veo a través de los pastores, lo veo a través de mis hermanos, puedo aprender. La reunión de hombres, hacemos esto, aprendemos. Muchas veces salen las prédicas de charlas que tenemos ahí entre los hombres. Aprendemos los unos de los otros. Pero tiene que haber una experiencia propia. No podemos vivir de historias que hemos escuchado. Tu vida mejorará porque tomaste las decisiones correctas. No, mi vida va a mejorar porque Dios lo gobierna todo, entonces yo simplemente hago la planchita. Es buena esta, ¿eh? Yo nunca pude hacer la planchita. Qué cosa bárbara, ¿no?
Entonces hacemos la planchita, total, ya Dios hizo todo. No, los hijos de Dios tenemos que hacer que las cosas sucedan. Y la palabra para Carlos Paz fue: no tendremos nosotros que ser los ángeles que muevan las aguas. Hacer que las cosas sucedan. No esperar que las cosas sucedan mágicamente. Porque si espero que las cosas sucedan mágicamente en la vida de mis hijos, va a llegar un día que los voy a perder. Pero si yo hago que las cosas sucedan, si yo soy el ángel que Dios usa para mover las aguas, las cosas tienen que suceder. No porque estoy yo, sino porque hacemos lo de Dios. Nos vamos a equivocar un montón de veces. Lo bueno es aceptar el error y cambiar nuestra mala manera de vivir. Siempre en las palabras proféticas de los profetas en el antiguo pacto siempre era: va a pasar esto y va a pasar lo otro, va a pasar lo... Pero, por eso, si hay una palabra profética, ¿vieron? En el tema de la pandemia, ¿sabe las palabras proféticas de maldición que hubo? Tremendo. Ahora, fuera de lo bíblico completamente. Toda palabra profética dice: va a pasar esto, pero si mi pueblo, ¿sí?, vuelve a mí. Pero si... Siempre la intención, siempre la corrección de Dios termina bien. Esto es lo bueno. Nunca termina. La corrección de un padre que ama a su hijo nunca termina mal. Porque si no, no soy un padre, soy un tirano, como hablábamos la semana pasada, el tutor, el que produce miedo en los demás. Dios no es nuestro tutor. Él es un padre, Él se manifiesta y se revela como padre. Por eso el hijo pródigo gastó toda la del padre y cuando volvió, el padre lo abrazó, lo recibió y lo puso en el mismo lugar. Por eso se enojó el otro hermano. Tenía toda la razón del mundo para enojarse el otro hermano. No era malo, la tenía clara el hermano. Dice: ¿cómo? Este se fue, la gastó toda, gastó la que no era de él. Y papá lo recibe, hace una fiesta. Es así la intención de Dios, es recibirnos, es siempre estar presente, siempre estar en nosotros. Tu vida va a mejorar porque tomás decisiones correctas, porque esas decisiones están guiadas por el Espíritu de Dios, por la intencionalidad de Dios a través de nosotros. No es por hacer la planchita y decir: yo sé que las cosas sucederán, ¿no? Y vamos así, y la gente nos ve y dice: pero este hombre está en medio, la casa se está prendiendo fuego y él está tomando la sopa. Y a veces nosotros en nuestra propia vida, ¿sí? Mi hermano tenía un dicho que decía: vos sos como el que está ¿vio los dibujitos antes? Los indios ponían a los conquistadores a cocinar en la olla, ¿sí? ¿Vio esos dibujos? ¿Sí? Y está con el cucharón y a veces nos remojamos. Estamos en el horno y nos echamos el jugo arriba. No importa, es un caos, pero Dios va a resolver. Yo ahora me voy a dormir la siesta. Y la casa se está prendiendo fuego, te pones el traje de chimuelo y te vas a dormir. ¿Qué se ríen? Claro, vamos. No, hay que tomar decisiones. El Hijo de Dios toma decisiones. Vivimos mal porque las decisiones que hemos tomado estaban mal. Y no está mal equivocarse, está mal morir en nuestra equivocación. Cuando Dios se presentó, era casi una escena infantil, lo hemos hablado, ¿no? Como diciendo: ay, vino Dios. Vio como los chicos se tapan los ojos para decir: ay, no me ve, te veo, no me ves, no me ves. Sí, mis hijos jugaban a esto, ¿no? Se tapaban los ojos y decían: papá no me ve. Y uno dice: no te veo. Y casi como una escena infantil, Dios le dice: ¿dónde se metieron? ¿Qué hicieron? Adán, la mujer que vos me diste. Eva fue la serpiente. Eran argentinos, no me diga que no. Estaba acá, era acá, en la zona pampeana estaba. Siempre la culpa el otro. No, yo. Fue la mujer. No estaba culpando a la mujer, lo estaba culpando a Dios. Es la mujer que vos me diste. Este bicho me lo pusiste vos al lado. Yo no. O sea que si se equivocó, si seguimos, la culpa la tenés vos, ¿viste? Era argentino. Adán era argentino, olvídese. La mujer que vos me diste, la serpiente. Es necesario
entender lo de Dios, volver a su palabra. Tu vida mejorará, dijimos, tomando decisiones correctas. Me encanta esa palabra que dice, y tendrán visiones. Lo de Dios tiene que ser revelado a nuestra vida. Tiene necesariamente que ser revelado. Vamos a ir un poquito más rápido. El pan, Él es el pan de vida. Si usted me acompaña, y lo puede leer de tarea, Lucas capítulo 24, verso 30 y 32, y nos habla del camino de Emaús. ¿Sí? El Señor había muerto en la cruz y ahí había dos peregrinos ahí caminando y yendo hacia una ciudad y discutían entre ellos cómo podía ser, cómo este profeta había muerto, qué pasó, qué se nos fue de las manos, algo salió mal. Y dice que ahí apareció Jesús y se puso a hablar con ellos. Dice, ¿por qué discuten? ¿Cómo? ¿Vos sos el único que no sabés lo que pasó con Jesús? Y así comenzaron a hablar de las cosas de Dios. Y nos dice el 24:30, y estando con ellos a la mesa, fíjese cuán figurativo es este versículo. Ya no estaban más en el camino, ya estaban compartiendo una mesa. ¿Sí? Fíjese si le hace recordar algo. Compartiendo con ellos la mesa, tomó pan y lo bendijo, y lo partió y lo dio. ¿Le hace acordar algo? Él es el pan de vida. Tenemos que compartir la vida de Cristo. Esto es recordar su muerte. Es entender que la cena no es santa. Somos los santos participando de la cena de Cristo, participando de su vida. Él es el pan de vida. Compartimos la vida. La vida de los hijos de Dios es llevar su mesa a todos lados. Vengo a trabajar, tac, tac, armamos la mesa y compartimos a Cristo en lo que digo, en lo que hago, en cómo actúo, en las decisiones que tomo. Llego a mi casa, armo la mesa y comparto a Cristo con los míos. Dice que estos hombres, y fíjese cuán figurativo es este versículo. Estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero dice que Jesús desapareció. Estuvieron con ellos, hablaban entre ellos, claro, por supuesto. Mientras Él hablaba en el camino, nuestro corazón ardía dentro nuestro. Porque la palabra de Dios, cuando es compartida a través de los hijos de obediencia, en el otro se produce un ardor. Se produce la obediencia en el otro. Compartieron la mesa, estaba compartiendo la vida. Esto es la cena del Señor, esto es lo que hacía Jesús después de la cruz. Volvió a compartir la cena y compartió su propia vida. Bendijo ese pan. Por eso la palabra nos dice que Él es el pan de vida eterna. Y cuando comieron ese pan, se les abrió los ojos y pudieron ver lo que siempre estuvo ahí. Caminaron, hablaron, charlaron, claro, hablaban de lo de Dios. Entonces se les abrió los ojos y reconocieron, pero Él desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Fíjese, Jesús estaba hablando con ellos y ¿qué compartía? Las Escrituras. Y en ese pan estaba compartiendo su propia vida. Sígame, Juan 1:1, esto lo hemos leído 1.000.000 de veces, pero lo vamos a ver 1.000.001. Y el título ahí me gusta, dice prólogo, Cristo, la palabra eterna. La palabra eterna no son letras, la palabra eterna es Cristo. Juan 1:1 dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios.
Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Recuerda la porción bíblica que dice todo fue creado por Él y para Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Por eso nos dice, ustedes son la luz. Por eso Cristo tiene que ser visto en tu vida. Por eso los hijos de Dios producen obediencia en las personas, no solamente por predicarles y hablar de Dios, sino que su propia vida genera obediencia. Fíjese cómo toda la palabra nos habla de lo mismo. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Ese aliento de vida que recibe el hombre es la vida de Dios que habita en nosotros. Es el Espíritu que gobierna nuestra vida. Jesús es el autor y el consumador de la fe, es al que tenemos que ver. Pero la vida de Dios que está en nosotros es su Espíritu. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Este es deme 10 minutos más o 5. Vamos a hablar de la revelación de Jesucristo, porque lo que estos hombres vieron es a Jesús, ¿sí? Era un Jesús que sí estaba allí, había pasado por la cruz, fue a ellos, habló la palabra, compartió ese pan que tanto simbolismo nos trae, ¿sí? Como compartiendo una segunda cena después de la cruz. Lo que estaba revelando era la vida. Él es el pan de vida. Jesucristo es el pan de vida. Y si las personas pueden comer a Cristo en tu vida, las cosas cambiarán. Fíjense cómo todo lo de Dios es distorsionado. Apocalipsis. Hablábamos de esta imagen, ¿no? De Juan viendo la iglesia y en medio de la iglesia a Cristo. ¿Sí? Apocalipsis 1:13 nos habla de esto, de que Juan es el único libro escrito detrás del velo. Es el libro escrito desde lo revelado, desde ver la realidad de Dios. Y él, cuando escucha esa voz, se da vuelta y no ve a Cristo. Él ve a la iglesia, ve las iglesias. La iglesia que Dios había diseñado, que había que escribir las cartas porque abajo no la estaban haciendo muy bien. ¿Sí? Algunos habían perdido su primer amor, otros, tenían distintos problemas. Pero para que haya corrección, y esto lo hemos hablado, tuvo que ver la iglesia que Dios había diseñado. La iglesia que en la tierra era imperfecta, pero en el cielo estaba creada perfecta. Entonces Juan podía ver lo perfecto, lo de Dios, y podía corregirlo de la tierra. Pero lo primero que ve es las iglesias. No vio a Jesús glorificado, no vio a Cristo, primero dice que ve las iglesias. Y en medio de las iglesias, a Jesucristo. Es necesario que los hijos de Dios vivamos conforme a su voluntad para que la iglesia, no una institución, la iglesia de Cristo pueda manifestar a Dios, pueda ser visto Dios en la iglesia. Por eso le digo que Dios viene a buscar una iglesia gloriosa, no viene a buscar una iglesia llena de manchas. A veces estamos anhelando que Dios venga porque las cosas se nos salieron de control. Pero Dios, sí es cierto, Dios viene, pero también es real que viene a buscar una iglesia gloriosa. Y déjeme decirle, como iglesia, si nos vemos desde el cielo es gloriosa, si nos vemos desde la tierra, hay un montón de cosas que corregir. Corregidas a través de las Escrituras, a través de lo de Dios. Entonces, Juan puede ver detrás del velo lo revelado, puede ver a Cristo. Vamos a hablar de lo distorsionado. Apocalipsis, ¿sabe qué? Lo busqué en el diccionario. Me gusta buscar las cosas en el diccionario. Diccionario, no bíblico, diccionario. ¿Qué dicen los hombres que es Apocalipsis? Apocalipsis, nombre masculino.
Primer significado, fin del mundo. Segundo significado, fin catastrófico o violento del mundo. Esto es lo que dice el mundo que Apocalipsis significa. Ahora vamos a la raíz etimológica de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis viene del latín apocalipsis. Con mi latín es perfecto. El griego se lo debo porque suena más a TikTok, no sé. Y del griego, vaya tú a saber, después se lo paso. ¿Qué significa revelación? No significa fin del mundo, no significa fin catastrófico, significa revelación. El verbo en griego es apocalipto. Oh, me sorprendo. ¿Qué significa descubrir? Algo que está cubierto, ¿sí? Fue lo que le pasó a Juan. Juan, todos los libros son revelados a la tierra, pero Juan fue llevado al cielo, a lo eterno, para ver lo de Dios y para poder corregirlo de la tierra. Por eso Jesús dijo, como en el cielo se ha hecho en la tierra. Era lo que estaba anticipando Jesús. O su opuesto, dice calipto, que es cubrir. Apocalipsis es descubrir, revelar. Debería significar lo revelado. Dígame en qué momento Apocalipsis es fin del mundo. Si en su raíz etimológica no significa eso. Es más, para los hijos de Dios, a veces te dicen, viene alguien que conoce a Dios, te dice, ¿qué libro puedo leer? Arranco por Apocalipsis. Por Apocalipsis. Apocalipsis no lo leemos ni los cristianos. O con deseo de adivinación, ¿no? Con el deseo de, no, porque esto íbamos contando los días y decimos y las bestias, y bueno, nos encanta soñar con un montón de cosas. Debería significar lo revelado, lo descubierto, lo inteligible, ¿sí? Lo que se descubre, lo que veo. Apocalipsis, la palabra Apocalipsis viene del griego apocaliptus. ¡Ay, qué bárbaro, Dios mío! ¿Cómo estoy? Significa revelación, significa quitar el velo. Tenemos que quitar el velo para poder ver a Cristo. ¿Sí? Y en las Escrituras dice que la palabra estaba en Dios. Que por medio de esta palabra fue creado todo. La palabra no son letras, la palabra es una vida. La palabra es una vida en nosotros y debemos comer de esta palabra. Por eso Jesús compartía con estos hombres este pan. Y ahí tenemos también, cuando el mundo ve a Cristo en la iglesia, hablábamos de Apocalipsis, cuando 1:13, cuando el mundo ve a Cristo en la iglesia, creerán y serán salvos, realmente. Hasta que Cristo no sea visto en la iglesia, hasta que sea visto la intención de un pastor, o el deseo de crecer, o el deseo de, no sé. Fíjese cuán distorsionado está lo de Dios, que Apocalipsis significa fin del mundo en el diccionario. Pero cuando vamos a lo etimológico, al significado correcto, nos habla de quitar el velo. Apocalipsis 1:1, sígame y ya terminamos. Apocalipsis 1:1. Esta es la revelación de Jesucristo. ¿En qué momento nos habla de los últimos tiempos? ¿En qué momento es algo catastrófico? Dice, esta es la revelación de Jesucristo, la cual Dios dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. En Apocalipsis vemos a Cristo, vemos la iglesia y vemos la intención de Dios en las iglesias para que sea visto Cristo, para que sea vista la vida de Jesús, para que sean vistas sus intenciones. 1:3 le va a dar ganas de leer Apocalipsis. Yo hace algunos años entendí que Apocalipsis era en mi tiempo de enfermedad. Pasé un tiempo de enfermedad y de dolor de muchos meses, donde buscaba algo apocalíptico, buscaba algo del final. Este es el final, ya está.
se terminó el camino. ¿Qué leemos? Apocalipsis, no voy a leer Mateo. Sí, o Génesis. Me dijo el médico que me estoy muriendo, vamos a leer Apocalipsis. Y cuando empiezo a relacionarme correctamente con la Escritura, ya hace muchísimos años, comienzo a ver la intención de Dios, que Apocalipsis no era un libro de temor, no era un libro de miedo, no era un libro para asustarme, era un libro de revelación donde se nos abren los ojos, el entendimiento para poder conocer a Jesús. Por eso le digo, le va a gustar. Esta es la revelación de Jesucristo, dice en el 1.1. Y en el 1.3 dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen. Nuevamente nos habla de obediencia a los que leen, a los que escuchan, a los que obedecen. Dios está necesariamente generando obediencia a través de los hijos. Por eso tu vida y mi vida tienen que ser intencionales. Dejar de hacer la planchita. No es tiempo de hacer la planchita. No es tiempo de decir, Dios ya hizo todo, entonces yo no hago nada. No, Dios lo hizo todo. Y yo respondo a la demanda de Dios para que mis hijos crean, para que en mi vida pueda ser visto Cristo, para que en mi matrimonio pueda verse Cristo, para que en mi administración pueda verse Cristo. Y fíjese que Dios nos habla de obediencia. No hay otra manera, mi querido hermano. Ser obedientes. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Póngase de pie. Apocalipsis no es un libro de miedo. Apocalipsis no es un libro de temor. Apocalipsis no es para que tengamos miedo y no nos alejemos de Dios. Apocalipsis nos habla de Cristo, es la intención de Dios. Es el mismo espíritu vivificante dictando a Juan y diciéndole, toma nota, amigo, de lo que ves. Esto es lo que dice, cuando usted lo empieza a leer, puede haber cosas que no las entendamos. ¿Sí? Cuando vemos ahí los grandes monstruos, imaginamos, no sé, ¿cómo se llamaba el mono grandote? King Kong, ¡guau! Destrozando todo. Y cuando vamos a Apocalipsis, la real interpretación de eso son ideologías que van a salir del mar, de la tierra, de distintos lugares de la tierra. Son ideologías. ¿Qué le quiero decir con esto? Vivamos despreocupados. No. Produzcamos obediencia. Entendamos lo de Dios. Entendamos correctamente lo de Dios, porque el enemigo siempre va a querer distorsionar lo de Dios para que el mundo no lo pueda ver. Pero ¿sabe qué? Los hijos de Dios quitan el velo. Los hijos de Dios traen luz. Lo que el velo de la oscuridad y el enemigo quiere hacer con esta sociedad, la iglesia trae luz. La iglesia no pelea, la iglesia no discute, la iglesia no se pone en contra de nada. La iglesia dice que Jesús le dijo a Pedro, las puertas del infierno no podrán resistir la iglesia. Punto. No le dijo, como iglesia van a tener batallas y tendrán que pelear y levantarse contra todo lo que no es Dios. No, es al revés. Contra todo lo que es Dios en la historia, el enemigo se ha levantado y lo ha distorsionado. Fíjese, un título. Mi querido hermano, los hijos de Dios producimos obediencia y quitamos el velo y traemos luz y compartimos el mensaje, porque el mensaje, estos hombres decían, ardía dentro nuestro. Cuando nos leía las escrituras, cuando nos hablaba de las escrituras, mi hermano, volvamos a las escrituras. Volvamos a compartir con nuestros hijos en las mesas, hablar de Dios. En nuestro trabajo, cuando las personas se acercan, me diagnosticaron una enfermedad. ¿Qué? Mirá, vamos a orar. No, me está doliendo la cabeza. Yo tengo un tío que se murió de dolor de cabeza. Entonces la otra. ¡Ah! Dios nos pone servido y nos hace que prepara la mesa, ser intencionales en esto, en preparar una mesa donde pueda ser en algún momento compartido Cristo.
Y si no podemos hablar, tu vida va a compartir a Cristo. Él será visto porque somos luz y sal. Esa luz quita el velo. Esa luz revela a Cristo. Porque la gran revelación para este mundo es Cristo. Porque la respuesta para esta sociedad, sí, muchos dirán es Jesús, es Cristo. Sí, pero Cristo es visto en la iglesia. O sea que la solución para esta sociedad es la iglesia manifestando a Cristo. Por lo menos eso se le mostró a Juan. Por lo menos Juan vio eso. Primero ve la iglesia. No lo pudo. Escuchó la voz y vio las iglesias. Y después pudo identificar en medio de ellas a Jesús glorificado, a Cristo. Por eso es necesario entender, mi hermano, que el centro de todo es Él. El centro de mi vida, el centro de mi casa, el centro de mi matrimonio, el centro de nuestra congregación, el centro de la iglesia. Siempre tiene que ser Él, Cristo, el pan de vida. Jesús, ver, porque Él es su vida, nos habla, su vida, su manera de actuar. Él es el autor y el consumador de la fe, dice la palabra. Es el que alimenta tu fe y el que la perfecciona. ¿Qué le parece si oramos? Señor, te damos tantas gracias. Tantas gracias, Señor. Porque nuestro deseo es conocerte más. Sí, Señor, clamamos para que los problemas se resuelvan. Clamamos para que los cuerpos se sanen. Oramos, Señor, fervientemente para que los matrimonios se unan. Pero tu primera intención, todo eso termina siendo secundario, porque tu primera intención es que te conozcamos a vos. Ya lo decía Jesús, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, el que estaba en el estanque lo veía la solución como algo imposible. Pero solamente Jesús hizo que, entre comillas, esas aguas se muevan. Y este hombre, por medio de la obediencia, es lo que hablamos hoy, por medio de la obediencia, en Apocalipsis nos habla, y serán benditos los que escuchan, los que leen y los que obedecen. La obediencia produce obediencia. La obediencia nos hará manifestar a Dios en todos lados. Será visto, no gritando, no discutiendo, no presentando argumentos o peleando mejor que otro, sino que tu vida será la evidencia de que Cristo está gobernándote en todo lo que haces. Y todo lo demás se va a acomodar. Se acomodará el matrimonio, se acomodará la familia, se acomodará el cuerpo. Porque esto no es un llamado a no orar por lo matrimonial, a no orar por los hijos, a no orar por sanidad. Todo lo contrario. En la iglesia suceden estas cosas. Estas señales, dice la palabra, seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, los enfermos sanarán. Pero para que esto suceda, parte de una iglesia obediente a Dios, que no hace lo que le parece, sino que vive para agradar al Padre. Señor, te damos gracias porque, Señor, anhelamos obedecerte, aunque a veces se nos hace complicado, a veces se nos hace difícil, porque miramos lo de la tierra y no miramos lo del cielo. Porque cuando ponemos los ojos en Jesús, en aquel que vivió para hacer la voluntad del Padre, vemos que es mucho más sencillo de lo que creemos. Es morir a lo que yo quiero para vivir a lo que Él quiere. Porque su voluntad termina siendo buena, agradable y perfecta. Porque no es entender para hacer, es hacer para poder entender. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Levanta tus manos para agradecer al Señor. Mientras cantamos, tené palabras de agradecimiento a tu Señor. Tené palabras intencionales para con Dios, diciendo: Señor, yo quiero ser obediente. No pongamos excusas, no, pero mi matrimonio, pero mi esposa, pero mis hijos, pero el trabajo.
porque las excusas no nos libran de nada. Señor, producí obediencia en nosotros. Queremos que a través de nuestras vidas el velo de muchos se caiga, pero primero tiene que caerse nuestro propio velo. Si no, seremos, como dice la palabra, ciegos, guías de ciegos. Necesitamos verte más claro, necesitamos conocerte más. Por eso la oración apostólica era que te conozcan más, que te puedan ver. Por eso la oración de un padre no es que le vaya bien a los hijos, sino es que conozcan a Dios, porque si conocen a Dios, les va a ir bien. Pero lo primero que necesitamos hacer es conocerle más, es verlo más claro, es aprender a renunciar a mi voluntad y perder el temor de que mi voluntad y el entendimiento que mi voluntad es mejor que la de Dios. Pero ¿quién nos hizo creer esto? ¿Quién me hace creer que mi voluntad, con tantas veces que me equivoqué, es mejor que la de Dios? Los hijos de Dios viven para hacer su voluntad. Los hijos de Dios entienden, comprenden y experimentan que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y aprende a decírselo a tus hijos. Aprende a proclamarlo por la mañana y por la tarde y por la noche y cuando te vayas a dormir. Señor, tu voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta, a pesar de que esté pasando por enfermedad. Vos sos el que me sanás. A pesar de que esté pasando un problema matrimonial, vos sos el que resuelve todas las cosas. Porque Dios no va a hacer un milagrito, Dios va a acomodarlo todo, Dios va a alinear todo a lo de Dios. Cuando soy obediente, mi matrimonio se alinea a lo de Dios. Cuando soy obediente, mi cuerpo se alinea a lo de Dios. Cuando soy obediente, mi economía se alinea a lo de Dios. Porque los hijos de Dios entendemos que no es lo mío, no es mi matrimonio, no es mi economía, no son mis hijos, no es mi vida, no es mi cuerpo. Todo le pertenece a Dios. Y cuando aceptamos que todo le pertenece a Dios, todo está gobernado por Él. Mi mente, mi espíritu, mi alma, mi casa, mi familia, porque todo al fin y al cabo le pertenece a Él. Señor, te devolvemos todo. Esta es la oración que tenemos que tener. Señor, te devuelvo mi vida, dejo de tener miedo por las enfermedades. Señor, te devuelvo mi futuro, dejo de prepararme y de enloquecerme para que me vaya bien, sino que me preparo por la demanda de la manifestación de Cristo. Estamos en una facultad, no para que me vaya bien, estoy en una facultad porque voy a manifestar a Cristo en la carrera que estoy estudiando. Estoy en mi trabajo no para pagar las deudas, estoy en mi trabajo, es la intención de Dios para manifestar su vida. Estoy en mi matrimonio para que mi esposa pueda ver a Cristo en mi vida. Soy el papá de mis hijos para que puedan verlo a Cristo. Por eso, mi hermano, lo correcto es devolverle todo a Dios. Devolverle tu vida. Devolverle tu futuro que tanto miedo te trae. Devolverle tu cuerpo. Tu cuerpo le pertenece a Él. Tu matrimonio. No, pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Devolvámosle todo a Dios. Un día el pastor Fabián dijo a los pastores, devolvámosle la iglesia a los pastores. Y los pastores querían lincharlo. Devolvámosle la iglesia a Dios. Porque es su iglesia. La iglesia en la tierra es imperfecta, pero la que Él diseñó es perfecta. En Él puede verse. Volvamos a leer las Escrituras no para cumplir con un devocional, sino con el deseo de conocerlo más. Por la mañana leo las Escrituras, no para, cumplí con el devocional, ya está, pagué mi cuota con Dios, hice el devocional y salgo corriendo. No, Señor, si no lo haga. No lo haga por compromiso. Acerquémonos a la Escritura para conocerlo más a Él. Señor, quiero verte más claro. Señor, quiero verte más claro para poder transmitirte más claro. Por eso la palabra dice que cuando el lente está sucio, todo está sucio. Cuando no vemos a Cristo correctamente, manifestamos a un Cristo imperfecto.
o lo que nosotros creemos que es Cristo, o lo que nos parece que es Dios. Por eso no tenemos que levantarnos contra nadie, sino que tenemos que devolverle todo a Dios. Decir, Señor, háblame. Por la mañana escucho tu palabra, háblame. Señor, ayúdame a ser el esposo, no que merece mi esposa, porque si no será ojo por ojo. Ayúdame a ser el esposo que vos mereces. No somos el esposo que la mujer merece. No sos la esposa que tu marido merece, porque si no va a ser ojo por ojo y diente por diente. Soy el esposo que Dios merece. Estoy siendo el esposo que Dios merece. Estoy siendo el papá que Dios diseñó. Estoy trabajando no para un patrón y para que él se enriquezca. Estoy trabajando y haciendo todo como para Dios. Por eso la Escritura dice, hagan todo para Dios, así sea comer o beber. Algo tan primitivo, algo que lo hace mi perro salchicha. Tremendo. Come y bebe. Cuando comemos y bebemos, cuando respiramos, cuando dormimos, cuando me levanto, cuando abrazo a un hermano, lo hago para la gloria de Dios. No lo hago porque mi hermano merece un abrazo, ni porque yo lo merezco. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La obediencia es el motor de los hijos de Dios. Porque la obediencia sacó del huerto al hombre. ¿Sí? Hay una canción que me encanta. Pero su gracia puso el huerto en nosotros. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios? Señor, queremos ser luz, queremos ser sal, queremos vivir en tu voluntad.